No todo lo que suena es corto. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos una vez más con un video un poco... Hoy no vamos a reparar nada, esto simplemente es un consejo. Es un video porque todavía veo a muchas personas que se confunden con esto. Y digo, no puede ser que después de tantos videos que hemos hablado de esto todavía se sigan confundiendo. Entonces vamos a hacer un video exclusivamente con eso. El título, todo va a llevar esto para que por favor dejen de estarse confundiendo. Comparte este video para que llegue a muchas personas y que dejen de estarse confundiendo. Resulta que en nuestras mediciones cotidianas hacemos una medición de venir, tocar alguna línea y pita a tierra o suena en modo continuidad. Y ahí están bajando condensadores, bajando circuitos. Por favor, dejen los circuitos en paz, dejen las líneas en paz. Cuando ustedes están midiendo continuidad, resulta que están midiendo resistencia, solo que es una resistencia sonora. Cuando la línea, ¿qué es una resistencia? La oposición al paso de los electrones, bla, bla. Entonces, están midiendo ohms, están midiendo es una medición de ohms, pero sonora. Pero, ¿cuál es la diferencia entre medir ohms y medir continuidad? Que continuidad, cuando encontramos una línea con una resistencia baja, dependiendo del multímetro que tengamos, eso va a sonar como que si estuviera a tierra, pero no está a tierra algunas veces simplemente es una línea que maneja una resistencia baja. Nuevamente, no es corto, es una línea que tiene una resistencia baja y por eso suena en continuidad, porque continuidad es una medición en ohms y cuando encuentra una resistencia baja, suena. Pongamos un ejemplo aquí muy sencillo que les voy a mostrar. Ok, este es un iPhone 8, entonces vamos a pasar a esta línea, este pequeño condensador que está ahí. Resulta que en sus mediciones yo un día le digo, mida todas las salidas del PMIC y encuentre a ver si tiene algo en corto, porque de repente si tiene algo en corto no va a encender el teléfono. Entonces colocamos nuestro multímetro en continuidad. Ahora hagamos algo, toquemos las puntas, veamos que está marcando 0.00. Esa es mi resistencia más baja de mi multímetro. Lo voy a colocar en ohms y voy a medir mis puntas, voy a tocar solo mis puntas, las voy a tocar. ¿Cuál es mi resistencia más baja en ohms? 0.2, 0.1, o sea, esa es la resistencia más baja de mi multímetro. ¿Ok? Entonces, ahora, eso es lo más bajo, o sea, si algo es tan bajo como eso sí es un corto. En continuidad a 0 y en ohms 0.1. ¿Ok? Ahora, hagamos algo. Toquemos esta línea y veamos, vamos a tocar en este caso este condensador. ¿Ok? Este condensador de acá. Lo toco, 0.0, eso es tierra. Toco el otro lado y me da 3.5. Esto no es lo mismo que esto. Eso es tierra, esto es 3.5. Eso no es tierra, porque ¿cuánto es mi valor más bajo de mi multímetro? 0.0. Y si yo toco acá, me da 3.4. Ahora, pongamos mi multímetro en ohms. ¿Cuánto es mi valor más bajo en ohms? Era 0.1. Eso es tierra, eso es no resistencia. Medimos y tenemos 0.3 acá, que sería tierra, y ahora vamos a tocar acá y tenemos 4.1 ohms. Esto no es tierra. Ahora hagamos otra medición más normal. En escala de diodo, punta positiva tierra y con la negativa toco. Esto es tierra, 0.001. Y ahora toco acá y me da 0.007. Entonces, esta línea, vamos a ponerla en ohms nuevamente y la voy a medir, ¿verdad? Esta línea me da 3.8, 4 punto y algo. Si mido continuidad me va a dar
3.2. Ahora, si me voy acá a mi ZXW y voy a tocar esta línea es una línea de GPU. Esta línea es una línea con una resistencia baja y por eso el multímetro suena y por eso ustedes piensan que está en corto cuando no lo está. Entonces, por favor, no se confundan. Yo tengo colegas que me bajan ahí un PMIC cuando encuentran una línea de estas que suena como que si estuviera tierra, pero no lo está. Dejen al PMIC en paz. El PMIC se baja hasta un buen diagnóstico, pero por favor no se confundan. Espero con este video quede claro. Este video simplemente es un aporte a todos los que están comenzando, que por favor entiendan esta medición. Por aquí les voy a dejar lo que es el curso básico que tenemos en YouTube. Véalo una y otra vez. Entienda lo que es continuidad. Entienda cuando es un corto es porque es 0. Cuando no es un corto le va a dar un valor diferente. Lo puede medir en continuidad, lo puede medir en ohms y se va a dar cuenta que el valor es diferente cuando es tierra y cuando es una resistencia baja da un pequeño valor. Entonces eso es suficiente para decir no. Esta línea no está en corto, simplemente es una línea con una resistencia baja. Entonces espero apoyarlos con este video, compártanlo, dejen sus comentarios aquí abajo. Un placer siempre saludarlos y nos vemos, como siempre, en un próximo video. Bye.